Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Locura, locura sentimental, tema con Frank Quintero, que nos permite iniciar así esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre, llevándoles a ustedes informaciones y comentarios sobre Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Noticias, música, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que en Colombia y en Aruba se enlazan para llevarles a ustedes la información relativa a este tema migratorio, al tema de Venezuela. Y esto lo hacemos, como les dije, con mucho cariño, mucho respeto, también a través de nuestras redes sociales, en nuestra señal directa de Facebook Live, que nos permite estar en cualquier parte del mundo. También estamos con nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela. También tenemos nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, y nuestras redes sociales, Siempre Venezuela Radio, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Son opciones comunicacionales que usted tiene para poderse pegar a este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, este es un trabajo en equipo. Aquí está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. También se encuentra en este momento Alex Meneses en la radio, la emisora San José de Cúcuta, Radio San José de Cúcuta, y también su servidor, Alas Peralta, llevándoles a ustedes los comentarios de estas noticias e información, además de nuestros corresponsales que también se integran a este gran equipo. Bueno, iniciamos con comentarios informativos. Aquí hay una noticia que, como siempre, preocupa el tema del COVID. Y mucha gente, pues, ha dejado de hablar del COVID-19, pero el médico infectólogo Julio Castro advirtió sobre la capacidad de contagio de las nuevas variantes que han surgido en el mundo y la peligrosidad que representan para los ciudadanos que no cumplen con las medidas de bioseguridad. Señaló Castro que hay una enorme posibilidad de enfermarse grave y esto pareciera ser preocupante. Hay alarma de nuevo, la letalidad parece importante. Hay que ver cómo evoluciona el tema del COVID, afirma este médico venezolano. Sigue siendo la misma forma de transmisión. Castro destacó que actualmente no hay muchos casos en el país, no obstante, dijo que es importante apretar la llave y tratar de salir de esta situación. No tiene sentido usar tapaboca en la playa, pero sí se debe usar en las escuelas, oficinas, transportes o lugares cerrados, porque allí es donde se concentra el tema del COVID-19, según lo reconoce el propio médico infectólogo Julio Castro. Nos estamos llenando de dólares falsos. Esta es una alerta que está haciendo la autoridad norteamericana. El servicio secreto que se encarga del tema de la transparencia, la legalidad del intercambio con los dólares, defiende sus billetes, pero han alertado a las autoridades de Ecuador y Venezuela que no parecen tener idea de la grave inundación de dólares norteamericanos falsos o adulterados que han entrado a la economía. Un reciente reporte de Inside Crime se detalla que las divisas falsas están llegando a Venezuela y provienen de Perú y Colombia. Mientras tanto, Ecuador tiene varios grupos criminales organizados que producen sus propios billetes falsos, con la ventaja de que el dólar es una moneda legal en ese país. Los dólares que vienen llegando a Venezuela se vienen señalando desde el mes pasado. Hay una denuncia sobre circulación de billetes falsos en Venezuela cuando se alcanzó un pico importante en el mes de septiembre, alertado por las mismas autoridades del régimen que gobierna el país. La falsificación que más se ve es la alteración de billetes genuinos de $5 para que parezcan de 50. El experto Luis Godoy explicó a Inside Crime que por lo general se usan en la calle donde no hay medios electrónicos para detectar
los billetes falsos. La gente en las calles no tiene forma de aplicar información sobre cómo identificar billetes falsos si no tienen la máquina. Con la divisa norteamericana aportando vitalidad a la economía del país en quiebra, los billetes falsos tienen vía y pista libre para circular en Venezuela. La desarticulación de una red de falsificación de moneda en Colombia permitió entender cómo entran estos billetes falsos a Venezuela. El grupo fue sorprendido con más de $62.000 en billetes falsos que fueron vendidos a clientes criminales en Venezuela y Centroamérica. La policía de Colombia detalló que los billetes falsos se clonaban utilizando los sellos de los bancos y otros elementos de seguridad para hacer pasar la detección. Cada billete falso de $100 se vendía en cerca de $10 a los interesados. Así que mucho cuidado, ojo pelado con el tema del COVID, ojo pelado con el tema de los dólares falsos que están llegando a Venezuela. Una situación que obviamente pues, es perjudicial para muchos venezolanos que se han refugiado en el dólar como moneda alternativa para enfrentar el tema de la inflación en el país. También, por otro lado, el dirigente político Orlando Moreno ha señalado que luego de 5 años de ser sometido a juicio, el régimen criminal le condenó a 4 años y 6 meses con medidas restrictivas de libertad por ejercer su derecho a la manifestación pacífica en el año 2017. Veamos. Siendo las 4 de la tarde, nos encontramos en la afuera del Palacio de Injusticia, donde estoy con mi abogado Francisco Arriaza, donde escuchamos la decisión del Tribunal Segundo de Control de condenarme a 4 años y mantenerme las medidas restrictivas de mi libertad, donde claramente evidencia la justicia injusta a la que fui sometido en estos años que tengo con este régimen de presentación. Claramente esto obedece a una medida política por parte del régimen de Nicolás Maduro para mantenerme siempre con esas restricciones de mi libertad, para mantenerme incluso controlado en función de señalarme en cualquier momento para venir nuevamente a las audiencias que se establezcan. Claramente esto obedece a que la persecución contra quienes hoy pensamos distintos se mantienen en Venezuela. Esto no ha cambiado. La Venezuela que ellos aspiran a que se resuelva o que Venezuela se haya arreglado realmente evidencia una falta de coherencia, donde el régimen insiste en seguir violando sistemáticamente los derechos humanos y aquí nadie se salva. Desde amas de casa, taxistas, sindicalistas y hoy en día de activistas de derechos humanos, que estamos asumiendo la bandera de la libertad y la democracia y la justicia para que en Venezuela incluso pueda volver la democracia en este país. Bueno, es la situación que vive la mayoría de los encausados por causas políticas en Venezuela. Violación a sus derechos procesales, sobre todo injusticia, retardo procesal evidente y una manipulación que hace que cualquier persona inocente de cargos se convierta y se transforma a raíz de todas las modificaciones en un enemigo de Estado, en una persona criminal que hay que sancionar. Vean ustedes, hay que hacer un estudio muy rápido sobre el régimen de sanción penal para delitos de crimen y otros delitos de lesiones, etcétera, versus el régimen de control y de detención política, crímenes políticos. Las sanciones contra aquellos que han cometido crímenes políticos según el gobierno de facto son muy superiores en promedio a las sanciones que reciben las personas que han cometido incluso el delito de homicidio. Hay que evaluar esto porque es una perversión que está destruyendo el tema de la justicia en Venezuela. Con este comentario nos vamos a la pausa comercial y musical de momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema es Carito y ese tema lo canta Carlos Vives y nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Pasemos con más información. Un informe económico
de la Universidad Católica Andrés Bello, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, ha proyectado cómo va a ser el cierre de este año. El informe es resumido por el periodista Tony Franklin Maguab y lo publica a través de sus redes sociales, indicando lo siguiente: varias conclusiones. Ojo y oído con esto. De verdad que le permitiría planificar mejor su cierre de año. Escuchen, el bolívar podría devaluarse 24% en los próximos 2 meses, llegando a 11 bolívares por dólar. La inflación podría cerrar en 123%. Obviamente menos que la inflación del año pasado, pero sin embargo es una inflación bastante alta, 123%. El déficit financiero, afirma la Universidad Católica Andrés Bello, déficit financiero del gobierno podría alcanzar 3,9% del Producto Interno Bruto. El Banco Central de Venezuela debería cubrirlo con financiamiento monetario, generando obviamente más inflación. Es la maquinita de imprimir bolívares sin tener respaldo real en la economía. La producción petrolera alcanzará 696.000 barriles de petróleo diarios, 30% menos que la esperada por el gobierno. En el 2023 podría llegar a 820.000 barriles diarios de producción. La economía del país habrá crecido 7,2%, por debajo del 8,6% a principios del año, que fue proyectado para el primer trimestre del año. Se espera que el PIB real crezca 4,4% este año, el año que viene, perdón, desacelerándose el crecimiento. También afirma el informe de la Universidad Católica Andrés Bello, del área de estudios económicos y sociales, que los sectores no petroleros cerrarán el 2022 con una recuperación de 4% respecto al año anterior y podría expandirse 2% más el próximo año. Obviamente que estas cifras, comparadas con el año pasado, son superiores, son positivas, pero hay que ver que un país en la condición como está Venezuela no puede recuperar su ritmo de producción con una tasa de crecimiento del PIB de 4 puntos. No puede. Es economía simple y sencilla, es el ABC de la economía, especialmente después de una recesión del 80% del PIB desde el año 2014. Lo he dicho varias veces como ejemplo. Es como si Venezuela hubiese tenido en el 2014 100 kilos de peso y producto de la crisis se ha adelgazado y llega a pesar 20 kilos. Los informes económicos se están diciendo que va a crecer 4 kilos más. O sea, llegaría a 24. Y sigue siendo una economía raquítica, una economía muy pequeña, una economía totalmente incapaz de producir un efecto económico y macroeconómico como el que se desea. Tiene que venir la inversión extranjera. Tiene que llegar a Venezuela el capital extranjero, pero en áreas productivas, obviamente. Pero con este gobierno, mientras se mantenga el régimen de facto, no hay posibilidades de que ese capital llegue porque no hay garantías a su inversión. Lo que llegan son los capitales golondrinas o los capitales que aprovechan la oportunidad o el precio de ganga para la explotación de nuestros recursos primarios, dejando un gran saldo ambiental en el país. Bajo esas condiciones estamos en este momento en Venezuela. Bueno, y hablando de otro orden de ideas y hablando también de economía, Celso Fantinel, presidente de FEDEAGRO, ha señalado su posición en relación a la producción nacional de maíz. 8.000 productores es lo que queda de un sector que era muy fuerte en Venezuela y que ahora se ha venido mermando y reduciendo a raíz de la crisis económica, la situación política y obviamente la falta de incentivos para el productor en el campo. Veamos cuál es la posición del presidente de FEDEAGRO sobre este tema. Todos tenemos más de 24.000 productores de maíz censados. Somos menos de 8.000. No queremos seguir perdiendo productores, por eso el llamamiento que está haciendo la federación, que estamos haciendo nosotros como productores. Me acompaña el vicepresidente de FEDENAGA, Luis Prado, y
Luis es miembro también de FedeAgro, preocupado por la situación, así como FedeAgro se preocupa y habla del precio de la carne y la leche, que son los precios más económicos de la región. Nosotros también no podemos vender nuestro maíz a precio de año 2021 con todo el proceso inflacionario que tenemos. Tenemos una madurez tal que si los insumos, que si baja el petróleo, que si bajan los agroquímicos, los fertilizantes, y baja la mecanización en Venezuela y nos otorgan crédito y los créditos no son tan costosos como lo son ahora y podemos ser más competitivos, por supuesto le vamos a ofrecer a la industria un precio menor a lo que está este año. Nosotros también. Bueno, así están las cosas en el campo venezolano. Los productores agropecuarios, específicamente en este caso los productores de maíz, necesitan de los incentivos necesarios para recuperarse. Pero esta situación depende también del precio interno de mercado que se fije para sus productos. Una acusación revelada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrece una visión bastante clara sobre cómo el petróleo venezolano se está vendiendo a compradores extranjeros, violando las sanciones de los Estados Unidos. Las operaciones se realizan a través de pagos en efectivo y a empresas de fachada en Alemania y los Emiratos Árabes Unidos. Los fiscales federales de Estados Unidos, según un reporte preparado por el portal informativo Primer Informe en Venezuela, acusaron esta semana a los ciudadanos rusos Yuri Okenov y Artem Yus, propietarios de la empresa NDA, con sede en Alemania, de orquestar un esquema desde el 2019 para comprar petróleo de PDVSA a nombre de una importante empresa rusa de aluminio no identificada y una empresa no identificada escrita como el mayor conglomerado estatal de refinación de petróleo, gas y petroquímica en China. El ciudadano español Juan Fernando Serrano, un ejecutivo principal de una empresa de comercio de petróleo no identificada con sede en Emiratos Árabes Unidos, también ha sido acusado junto con otros 3 ciudadanos rusos y un comerciante. Las sanciones norteamericanas del 2019 prohíben el uso del sistema bancario de los Estados Unidos y de los dólares estadounidenses para llevar a cabo comercio de petróleo venezolano. Los acusados ordenaron a los petroleros que transportaban el petróleo venezolano que apagaran sus transpondedores. Cada barco carga una señal que se emite y es captada por los satélites para detectar a qué nivel o en qué posición del mar o de su travesía se encuentra. Estos transpondedores fueron apagados intencionalmente para evitar ese control y para poder hacer juego y manipulaciones. Falsificaron los documentos de carga para ocultar su origen y presentaron el petróleo como una carga de alimentos o productos electrónicos. En parte, esta fue la acción realizada por estos ciudadanos rusos. Y también se implica, obviamente, un grupo de venezolanos que también estarían participando en este negocio que viola las sanciones norteamericanas a través de empresas ficticias utilizadas como intermediarias para permitir el uso continuado de bancos norteamericanos para procesar las transacciones de los socios rusos de PDVSA. Entre todos hay cargamentos como el cargamento de petróleo de 550,000 barriles en noviembre del 2021. Compran el petróleo en Venezuela con un descuento del 40% y al menos en una ocasión ofrecieron sobornos de $6 por barril a miembros del equipo que compraba el petróleo en nombre de la empresa no identificada en China. Así que corrupción por todos lados. Corrupción en estos rusos, en estos españoles y norteamericanos, y venezolanos que hicieron negocios con el petróleo venezolano, con descuentos especiales y vendiéndoselo a socios en China y en otros países de Europa, entre ellos Alemania. Bueno, Dolorita, el tema de Gualberto Ibarreto, tema que colocamos hoy para iniciar este tercer segmento, la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con nuestro invitado de lujo, cuarto bate, novio de la madrina y a veces juega en el center field. Es el señor Carlos Uzcategui, el Miura, que contacta con nosotros directamente. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Peralta, y a la audiencia. Buen récord en la liga
venezolana y maracucha, porque tengo años que no agarro una pelota, hermano. Si me doblo ahí quedo. Saludos, Alan. Bueno, Carlos, ¿Cómo están las cosas? bueno, estoy algo golpeado leyendo estas historias de la migración venezolana, especialmente este caso de esta gente, 12 venezolanos extraviados desde el 12 de octubre, salieron desde San Andrés rumbo a Nicaragua y han desaparecido en el mar y no hay hasta este momento una búsqueda organizada por parte de las autoridades, ni de Nicaragua, ni de Colombia, ni de otros países que pudieran estar involucrados en esta ruta. Son 12 venezolanos. La periodista venezolana Beatriz Adrián destaca dos de ellas, Jaira Ángel y Melody Rosario. Salieron desde San Andrés rumbo a Nicaragua, junto con la pareja de una de las hermanas, William Mayora. Abordaron la embarcación Rachel 1674, también con otros 10 venezolanos. Desde ese día no se sabe nada de su paradero. Y la última comunicación que tuvieron fue a las 2 de la tarde del 12 de octubre, cuando dijeron que iban a abordar y les pidieron apagar los celulares. Su madre es docente, está en La Guaira y se ha quedado sin sus hijas, sin saber cuál es la condición, en qué situación está, qué ha pasado con ellas. Igualmente el caso de otras autoridades, de otros venezolanos, otros 10 venezolanos que están igualmente desaparecidos bajo estas circunstancias. Alan, eso es lamentable, este tema sobre los migrantes venezolanos, pero lo que la gente no ha entendido, o quizás muchos no han podido entender, es que la zona del archipiélago de San Andrés ya es mar abierto, son aguas casi internacionales, punto. Aparte de eso, con el tiempo que ha habido en los últimos 8 días, ha sido bastante tempestuoso la búsqueda. Aparte de algo, Alan, si te voy a comentar algo, tú sabes quiénes son unas personas pesquisas investigativas en ese punto, la Armada Naval Colombiana. Ellos están rodeando totalmente lo que es la isla de Providencia, la isla de Catalina y por supuesto la isla de San Andrés en el archipiélago. Pero como lo dices tú, es doloroso con este bastante difícil. Carlos, aún en así Carlos, fíjate que hay una circunstancia pero aquí. Un poco de Carlos, hay una circunstancia aquí bastante seria. Entre los otros 10 venezolanos desaparecidos figura un niño de 7 años, una mujer embarazada y 6 miembros de una misma más familia. triste. Qué terrible esa circunstancia. De verdad que lo que uno encuentra Totalmente. en estas notas. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de otro tema, Carlos. ¿Qué te parece? Uno de los requisitos para poder optar a los 24.000 cupos que ha abierto Estados Unidos para migrantes venezolanos es tener el esquema de vacunas completo. Eso es uno de los requisitos, ¿verdad? Correcto. Bueno, te comento lo siguiente. Eso es correcto. Estados Unidos no considera como vacunas aceptadas en su territorio Sinopharm y otras vacunas chinas, ni siquiera la rusa. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos venezolanos que están en este momento en tránsito, por no decir casi el 100%, se vacunaron con vacunas chinas o con vacunas rusas, porque ese fue el esquema de vacunación que se inventó el régimen de facto. Y ahora, pues, o la cubana. Sí, o la cubana, pero creo que la cubana ellos Correcto. mismos la ocultaron. Pero en todo caso, ninguna de las 3 vacunas es aceptada en los Estados Unidos como válida para el tema del COVID. O sea que esta gente ya va perdiendo, porque a menos que te hayas vacunado en otro país, ya tú estás descartado porque tu esquema de vacunación es hecho con vacunas no aceptadas en territorio norteamericano. Ese es otro arista del tema de la migración y de este
tema de los 24.000 cupos que muy poca gente ha señalado. Pero es que también fíjate algo, hablando de las vacunas, de las que no se llevan, es difícil en el punto de la salida de Vela hacia Colombia para poder. Tenemos problemas de comunicación con Carlos. Seguimos aquí con más información. Sí, fíjense ustedes, o sea, muy poca gente habla de este tema, pero si saliste de Venezuela con el esquema de vacunación de Venezuela, ninguna de las vacunas que te aplicaron te sirve y es adecuada para ti. Carlos, ya volviste, ya te veo allí. Lo de la vacuna, sigo hablando Sí, de eso. cayó un rayazo. Alan, es que fíjate algo, en Venezuela, ¿cómo van a poder hacerlo si todavía hay partes en diferentes estados del país? Solamente han colocado el segundo esquema, pero dado que ni siquiera han culminado con el primero. Los migrantes de diferentes países que son venezolanos que pudiesen acceder a ese bono o a ese encarcelamiento privado que van a tener con esta derogación, aparte de lo que están sucediendo con nuestros migrantes venezolanos. Alan, han salido varias providencias, aún continúan porque están estableciendo normas que son aún más difíciles para el migrante venezolano. ¿Quiénes podrán ser? Ya salió la escala económica, es decir, que el patrocinador o el sponsor será el que tendrá que pagar, tendrá que pagar todo lo de ellos durante 2 años. ¿Tú crees que ningún migrante venezolano? Porque como lo has dicho tú, están con un grillete mental o un grillete electrónico, pero van a estar presos relativamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, la situación es complicada. Para poder llenar esos requisitos, parecen sencillos, pero para poder llenar esos requisitos va a haber un gran y enorme filtro que seguramente va a dejar apenas unos cuantos que puedan superarlo, empezando por el tema de las vacunas. Si tienes nada más el esquema de vacunación de Venezuela, no puedes ingresar a este sistema. Sí, el Si tema de la vacuna. sí, si se establece No un... pueden y Sí, tendrán que buscar la manera para lograr localizar. Un punto de referencia es, sobre todo en los migrantes, Alan, de donde estén los venezolanos, ejemplo, en Europa, en México, que sean legalizables, estén en Colombia, en Ecuador, en Argentina, o en una parte de Europa con las vacunas requeridas por el Ministerio de Salud, es decir, que no va a ser absolutamente fácil migrante que salga de Venezuela. claro, así es. Y para seguir hablando del tema de la salud, fíjate esta alerta que hace el doctor Alejandro Crespo, un invitado especial que siempre hemos tenido aquí en el programa. Él es médico venezolano y ha señalado y ha recordado esto. El Ministerio de Salud de Brasil envió una comunicación el pasado 5 de octubre por detección de virus de poliomielitis en el estado de Pará. Allí epidemiología reportó el aislamiento viral en las heces de un caso previamente notificado. En el país no había casos de polio desde 1989 y en el continente desde 1991. El caso se encuentra en el estado de Pará, muy cerca, muy cerca de Venezuela, y señala que estos casos de polio pudieran afectar a Venezuela porque por allí se moviliza mucha población migrante en ruta en Brasil y también en una situación en donde los venezolanos pudieran estar expuestos a esta enfermedad. Alerta el doctor Alejandro Crespo que hay que prestarle atención porque es un país vecino fronterizo con Venezuela con un caso de polio y que ese polio pudiera de alguna manera llegar a nuestro país. Bueno, seguimos Oye, teniendo problemas de ¿sabes? comunicación. Seguimos teniendo problemas de Para comunicación. la
Bueno, en Bueno, uno de los Venezuela, graves problemas con Venezuela es, te escucho. sí, en Venezuela, dice el doctor Crespo, tenemos coberturas de vacunas muy bajas para el polio y para todo lo demás. En general, la cantidad de vacunas que se administra en el país tiene 5 años bajando, incluso antes de la pandemia. Si comparamos la cobertura de vacunas contra la poliomielitis en Venezuela con la de Brasil, entendemos mejor el riesgo al que nos enfrentamos. La primera dosis en Brasil cubre el 73% de su población, en Venezuela 59%. La tercera dosis en Brasil 68% y en Venezuela 50%. Alerta el doctor Crespo, hay que hacer algo para evitar el riesgo. Ahí puede llegar a la epidemia, puede llegar la situación del polio a Venezuela y nos encuentra prácticamente a las autoridades de salud y a la población general con los pantalones abajo. Eso es correcto, Alan, y lo más triste del caso, que eso estaba erradicado totalmente en Venezuela desde los años 70. Y hoy día volvemos a tener una enfermedad que ya había desaparecido, ya era simplemente una teoría. Es muy lamentable lo que está pasando en el país, pero esto es una alerta que hacen desde Brasil y es entendible. Carlos, sigue lloviendo en Mérida y en Caracas. La lluvia que ha caído en Caracas ha sido fenomenal, tormentosa. Y Fenomenal. Y en Mérida también siguen las lluvias, o sea que podemos tener alertas de situaciones difíciles en ambos lados de Venezuela, una situación de verdad bastante peligrosa. Y además, hay otro anuncio, el crecimiento de los principales ríos de Venezuela, el río Caroní y el río Orinoco, que están creciendo su caudal y están amenazando poblaciones ribereñas como Ciudad Bolívar y otras ciudades que están en las orillas de tanto el río Caroní como el río Orinoco. De verdad que la situación en Venezuela no deja de ser preocupante. Y según el INAMES, Alan, audiencia, van a seguir los fuertes y torrenciales aguaceros hasta el mes de noviembre. Es decir, una alerta roja, sobre todo en las ribeñas venezolanas, que es el puro, ya que los fluviales salen y llegan directamente hacia el río Orinoco. Es decir, que el llenadero cada día es más grande. San Félix, por Ciudad Guayana, y que es una zona baja adopción desde hace más de una década. Carlos, eh, tú colocaste un tema musical en el anterior segmento, bastante bonito, bastante agradable, tema de invocación y de fe, pero Y los de fe. grandes, los grandes manipuladores y tergiversadores de la historia han utilizado también al concepto religioso como una parte de su instrumental de manipulación. ¿Y por qué te lo digo, Carlos? Esta tarde Maduro ha dicho, para Por construir el supuesto. reino de Dios en la tierra hay que implementar el socialismo del siglo XXI. ¿Qué te parece esa barbaridad? Hermano, esto es como repetir hace 22 años cuando Hugo Chávez Frías, que creyó en muchas cosas, en sectas, religiones, sancrismo. Esto da mucho que pensar porque hace 2 días Maduro, un cristiano evangélico, le dio en la zona del estado Aragua un Nuevo Testamento de los Edeones y le decía, agárralo. Y él leyó una parte de un salmo. Alan, ¿en qué pudiese creer el venezolano o la persona religiosa que tenga conceptos cristianos en algo donde un día habla de Dios, otro día habla de Mahoma, otro día habla de cualquier religión y no da un concepto, recita realmente el venezolano? Nadie cree en sus palabras, simplemente son alegorías propias de una persona que lo que busca es que observen lo que está haciendo o religión que él está utilizando. Hablan, comprando las preventas mentales de las personas vulnerables
actualmente en el país. Bueno, te cuento algo, lo dice la misma Biblia. Dios no acepta, detesta a los tibios. Y Maduro es lo más tibio del mundo, ¿no? Un hombre que se ha vendido, como- Totalmente. un hombre que se ha vendido como parte del grupo de Saibaba, que ha estado con los santeros, ha estado con los babalaos, ha estado con, lo mencionaba por ahí, con la iglesia cristiana evangélica durante un momento, aunque ya las iglesias deben tener otra posición por lo que ha pasado con las emisoras de radio últimamente, se ha dado a la tarea Por supuesto. de venderse como un cristiano, pero una cosa es la que dices de la boca para afuera, otra cosa son tus acciones y actitudes. Y definitivamente este Maduro no se caracteriza por ser lo más sincero del mundo y creo que esto es una falta de respeto. Para construir el reino de Dios en la tierra hay que implementar el socialismo del siglo XXI. ¿Qué te parece? Totalmente. Bueno, Hasta la vulnerabilidad que tiene el pueblo ahorita. bueno, Carlos, nos tenemos que despedir. Estuvo algo accidentado accidentada su participación hoy, pero lo queremos y lo entendemos mucho. Usted es un hombre perseguido por los rayos. Hermano, esto me pasó en La Guajira, me pasó en el Magdalena, pero hoy tenemos ya 4 días en este temperatura de este momento. Pero bueno, acá comemos y por supuesto con ese cafecito que ya me de... Bueno, nos despedimos, Carlos. Será en otra oportunidad, en otro contacto que tengamos. Aquí en Venezuela siempre, siempre Gracias, Venezuela. Alan. Seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha endurecido su postura en relación a la migración venezolana. El líder izquierdista ha afirmado que o se regularizan o se van, y si han delinquido, se tienen que ir. El presidente emitió sus duras palabras en el norte de Chile, donde la situación con la crisis migratoria y el crimen organizado ha escalado en conjunto. Afirmó también que la respuesta es más complicada, es intersectorial, hay que hacer el catastro, ofrecer alternativas a quienes estén en situación irregular o se regularizan o se van. Y quienes hayan cometido delitos, derechamente se tienen que ir. Acá no hay nadie que vaya a estar por encima de la ley. El gobierno chileno ingresó un proyecto de ley que ayudará a expulsar a los extranjeros ilegales condenados por la ley de drogas. Busca descongestionar las cárceles del país y subsanar un aspecto de la ley de migraciones. Es la posición entonces de Gabriel Boric, quien, a pesar de haber afirmado que la migración venezolana es positiva, también ha señalado que aquellos migrantes irregulares serán deportados desde su país hacia Venezuela. Es la condición entonces de la migración venezolana por el lado de Chile. Pero también hay que hablar de violación de derechos humanos. Osmar Delgado es el padre de María Auxiliadora Delgado, una hispano-venezolana detenida en Venezuela desde 2019 junto con su marido. Pidió ayuda al gobierno español en una rueda de prensa en Madrid, donde criticó las condiciones inhumanas que sufre su hija y su yerno en prisión. Estamos tratando de ejercer la justicia aquí en su país, hablando con diputados, senadores y eurodiputados que han mostrado bastante interés y pidieron que se los traiga a tierra española, que el gobierno español haga su trabajo por el derecho que le asiste, reclamó Delgado. Tamara Subú, la defensora y activista de derechos humanos, ha dicho que María Auxiliadora Delgado y su esposo, Juan Carlos Marrufo, fueron detenidos en marzo del 2019 en respuesta a la desaparición de un hermano de ella, exmilitar acusado de intentar atentar contra Nicolás Maduro. Entraron a su domicilio funcionarios con armas largas y pasamontañas sin orden de detención ni registro y se ensañaron con los familiares, llevándoselos para ejercer presión contra el hermano. Entonces, desde entonces está en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ella fue acusada de terrorismo y delitos contra la patria, por los que aún no ha recibido una sentencia en firme y según el abogado no hay ningún tipo de prueba.
Por eso ellos solicitaron ayuda al gobierno español, quien, según afirmaron, habría activado ya vías diplomáticas con Caracas sin haber recibido respuesta del Ejecutivo venezolano. Así que esta pareja, una de ellas de origen español, pero también nacionalidad venezolana, esta pareja ha sido torturada, ha sido secuestrada y ha sido mantenida bajo jurisdicción militar y de la Dirección de Contrainteligencia Militar por el simple hecho de ser familia de un venezolano, en este caso un militar acusado de haber intentado perpetrar una acción en contra de Nicolás Maduro. Esta situación es clara violatoria de derechos humanos, de los derechos propios que tienen estas personas y sobre todo del debido proceso, porque no se ha iniciado ni siquiera juicio y ya tienen 3 años bajo la jurisdicción de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Esta es la situación que obviamente pues habla de lo que es el régimen venezolano, que al no poder conseguir a quienes acusa de supuestos delitos, secuestran a la familia para ejercer presión y para vulnerar también los derechos de esta gente. Vamos a escuchar en este momento el reporte del Noti Audio El Pitazo, alianza informativa entre ese portal informativo y Siempre Venezuela. Noti Audio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Noti Audio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. El desabastecimiento de insumos acumulado en los quirófanos de los hospitales públicos de Venezuela este año es de 69.4%, según un informe elaborado por la ONG Médicos por la Salud. La ONG alertó que los pocos recursos que se tienen se guardan para ser utilizados exclusivamente en las intervenciones quirúrgicas de emergencia, pero incluso en estos casos, muchas veces los familiares del paciente deben aportar algunos insumos para poder realizar la cirugía. En el informe denominado Encuesta Nacional de Hospitales, señalan que el desabastecimiento además evidencia la incapacidad de largo plazo de dotación del sistema de salud del país. El Metro de Caracas informó este jueves que a partir del próximo sábado 22 de octubre, el pasaje en este sistema de transporte público tendrá un costo de 1 bolívar. La compañía indicó en sus redes sociales que la tarifa será aplicada tanto en el Metrobús y Bus Caracas como en el resto del sistema de cable. Con esta medida también se anunció que las metrotarjetas tendrán un precio de 5 bolívares con 10 viajes y el monto mínimo de recarga sería 1 bolívar y el máximo 30 bolívares. Senos Ayuda denuncia retraso en la atención a pacientes con cáncer de mama en Venezuela. Allá no hay mamógrafos, además de la situación tan crítica que hubo durante todo el tiempo por la atención al COVID, descuidando por completo lo que era el tratamiento de enfermedades, no solamente de cáncer de mama, sino todos los pacientes. México ha recibido a 1.768 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos. Escuchemos al canciller de México, Marcelo Ebrard. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay venezolanos que regresaron a la frontera entre el día 12 de octubre y el día de hoy? ¿Cuántos son? ¿Por qué? Porque están aplicando la norma del título 42, diciendo si tú llegas por una vía irregular, no te vas a poder quedar en Estados Unidos. ¿Cuántas personas han regresado en los últimos días? Bueno, el primer día fueron 744, el día 2 fueron 594, el día 3 251 y el día 4 179. Como verán ustedes, es un número decreciente. Eso es en toda la frontera. Autoridades anuncian instalación de primer semáforo con paneles solares en Maracaibo. Así lo informó el alcalde Rafael Ramírez. Le queremos presentar lo que a nuestro juicio constituye la solución para toda la semaforización de la ciudad, y es la posibilidad de que todos estén debidamente energizados con energía solar, valga la redundancia, porque es la posibilidad de evitar que, a pesar de que no haya luz o a pesar de que haya subida o bajada de voltaje, el semáforo siempre esté funcionando. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Noti Audio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araújo.
Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, fue el reporte, el Notiaudio El Pitazo, una alianza informativa entre este portal y Siempre Venezuela. Y en la onda económica también, los bancos han recibido durante el día miércoles 19 y durante el día jueves 20, 10 millones de dólares cada día por parte del Banco Central de Venezuela. En estas 2 jornadas, el precio establecido por el emisor subió 1,60 dólares en la primera colocación hasta 8,23 bolívares por euro, equivalentes a 8,38 bolívares por dólar. Y en la jornada del día de hoy bajó 0,49% en la venta, cuando las entidades financieras pagaron 8,19 bolívares por euro y 8,37 bolívares por dólar. Con este ya se acumula un total de 95 millones de dólares esta semana, inyectados por el Banco Central de Venezuela en la banca nacional, lo que hasta ahora significa un descenso de 25 millones de dólares en comparación a los 120 millones que colocó en su intervención la semana anterior. En lo que va de semana, el tipo de cambio acumula una alza de 1%, mientras que el precio promedio del mercado es 0,91% en el mismo lapso. En esta línea, el Banco Central pretende establecer una señal de estabilidad que envía con sus intervenciones y la administración de la emisión de liquidez, que debe ser menor esta semana luego del incremento del 13% en el porte precedente. ¿Qué significa esto? El Banco Central sigue pensando y sigue teniendo como única estrategia de control cambiario la inyección de dólares al mercado. Y obviamente esa estrategia pues es muy costosa para el propio Banco Central de Venezuela, porque por un lado genera control cambiario y por el otro lado genera inflación que a su vez desata una inestabilidad en el tipo cambiario. O sea, en algún momento el Banco Central de Venezuela se dará cuenta del papel de tonto que a veces hace en el mercado. No se sabe. Porque ahí se aplica esta de los árabes. Compro barato, vendo caro. Esa es la situación con el tema cambiario en Venezuela. Pero vamos a hablar de un tema bonito antes de irnos. Resulta que a raíz de las lluvias y el deslave en las tejerías y también en el sector del castaño, en Maracay, pues además de las víctimas humanas y de la situación y el drama humano, los animales, las mascotas también han sufrido este drama. Pero la gente de la Organización de Veterinarios del Estado de Aragua ha brindado atención gratuita para la atención de estos animales, abandonados algunos y otros lesionados, pero devueltos luego a sus dueños. Veamos este reporte de la gente de la Federación de Veterinarios del Estado de Aragua. Queridos colegas, hoy estoy aquí para agradecer profundamente a los médicos veterinarios del Estado de Aragua. Desde el primer día de la tragedia de Tejerías y ahora con el deslave en el Castaño, no han cesado de atender a los animales afectados y de ayudar con insumos, agua y alimento a las personas damnificadas. El Hospital Daniel Cabello de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCB ha abierto sus puertas para atender gratuitamente a los animales afectados. Asimismo, lo están haciendo varias clínicas de la zona. No tengo cómo agradecerles, nos están recordando cada vez más cuán importante es nuestra profesión y cuánta humanidad hay en ella. Quiero hacer un llamado a los colegas de aquí de Caracas para recolectar insumos y llevarlos al Hospital de la Facultad de Ciencias Veterinarias para apoyar a esta situación. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Ejemplos bonitos de que se puede hacer algo especial en Venezuela a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo. Con esta nota nos despedimos, nos vamos. Este programa ha sido posible gracias al trabajo en equipo,
Al trabajo de Vanessa Chacón en la producción, de Camilo García en redes y apoyo técnico, y este es su servidor Ana Peralta, y nuestros corresponsales, quienes también apoyan y hacen efectivo la presencia de Siempre Venezuela en varios lados de Colombia. Los despedimos y nos despedimos hasta mañana, invitándoles a estar pendientes de nuestras próximas ediciones de Siempre Venezuela. Un gran abrazo, feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.